¿Ya? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí Zulia Urbina nuevamente cumpliéndoles, perdón, lo que les prometí. Estamos nuevamente con la transmisión de la mañana, ya que por causas ajenas no pudimos transmitirlo de la manera que nosotros queríamos hacerlo, pero aquí estamos nuevamente, chicos, para dar inicio a este programa donde estaremos hablando de posesiones, cuáles son los pasos y toda la temática que refiere a este tema. Déjenme nada más que me aparezca aquí para empezar a compartir. No me sale Jess acá. Bueno, aquí me sale en el teléfono que ya estamos en vivo, estamos transmitiendo, pero en la computadora aún no. Pues bueno, chicos, vamos a aprovechar ahorita para que me ayuden a compartir la transmisión. Les pido por favor sus likes, su me gusta, para que sigamos creciendo. Ya casi llegamos a los 12,000 seguidores, gracias a ustedes. Y pues vamos a empezar con esta transmisión. Bueno, ya nos están apagando aquí la luz. Jessy, puedes checarme esa parte, no sé qué esté pasando aquí. Pero fíjate que sí se ve muy bien, ¿eh? Si quieres dejarlo así, ¿sí? Se ve excelente, okay. Se ve muy bien. Pues bueno, chicos, les pido por favor compartir la transmisión y vamos a empezar. Ahorita en un momento Jessy les va a poner el link de la página y del grupo para que se sigan uniendo. Ahorita ya vamos para la tercera semana con el grupo y estamos llegando a los 300 seguidores. Y esto, pues bueno, es gracias a todos ustedes. Pues bueno, chicos, vamos a dar inicio a este programa, el primero de muchos tantos. Tengo muchas sorpresas para ustedes. En estos días hay nuevos proyectos en Sucesos Paranormales. Eso, el próximo jueves vamos a estar hablando de esto, que créanme que yo sé que les va a gustar mucho. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a retomar esta plática que tuvimos en la mañana con nuestro buen amigo Rubén Pérez de Magia Digital 93.3, que estuvimos hablando sobre posesiones. Pues bueno, no sin antes agradecer y mandarle un saludo a Rubén. Rubén, un saludo, un abrazo. Sabes que te extrañamos, pero bueno, hay que seguir los proyectos. Te mando un abrazo muy fuerte, querido amigo. Pues bueno, chicos, estuvimos hablando sobre posesión. Posesión demoníaca. Vamos a leer algunos conceptos sobre este tema. Sabemos muy bien que la posesión es un concepto de creencia paranormal, sobrenatural, de superstición o de algunas religiones como el cristianismo, en que las almas, espíritus, dioses, demonios, ánimas u otras entidades desencarnadas pueden tomar o controlar un cuerpo humano, resultando en cambios perceptibles en el comportamiento. ¿Qué significa posesión del cuerpo? Pues bueno, chicos, se trata de la creencia de que Satán es un espíritu maligno que se dispone a entrar en los cuerpos de las personas y poseerlos. También hay una literatura inmensa sobre estos temas
Y pues el exorcismo del demonio por el poder de Dios a través de un intermediario es lo que significa la posesión. ¿Cómo se divide una posesión, chicos? La posesión se divide en manifestación, infestación y posesión. Estábamos hablando que la manifestación, pues su mismo nombre lo dice, se empiezan a manifestar ruidos, empezamos a sentir nuestra casa fría, empezamos a sentir miedo, porque recordemos que todas estas entidades, todos estos bichos, todos estos demonios, por llamarlos de alguna manera, que ahorita vamos a estar definiendo a cada uno de ellos, pues nos infunde el miedo. ¿Miedo para qué? Pues para hacer alimento, para controlarnos por medio de nuestras emociones y servirles de alimento y podernos drenar. La infestación, pues bueno, aquí ya estamos hablando, vamos a recordar el caso de esta película de Annabelle, la cual pues todo empezó con la infestación de esta muñeca, pero al final de cuentas era un distractor para poder lograr la posesión de la chica esta. Y muchas veces pasa esto, hay objetos que se infestan y que son distractores para que entonces la entidad pueda saltar a poseer a la persona. Y pues bueno, esto da seguimiento a la posesión, que es ya cuando el espíritu maligno, la entidad maligna, entra en las personas y empieza a ver esta situación que llamamos posesión. ¿Cuáles son los síntomas de la posesión? Bueno, se le conoce como fenómenos claves. Estas personas tienen una fuerza descomunal, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, incluso ya habíamos dado parte de esta conferencia que vamos a hablar un poquito de ella en la conferencia que dimos sobre la línea delgada entre la posesión y la psiquiatría. También pues la xenoglosia, que es hablar en lenguas e idiomas que no conoce el poseso, como el griego, como el latín y algunas otras lenguas. También pues bueno, hay manifestaciones de demografía, que es la escritura o tatuajes en la piel. También el don de profetas, el don de adivinar. Esto es muy obvio en las personas que están poseídas, porque ellos pueden adivinar. Incluso recuerdo mucho la película del Rito, donde ahí adivina la chica esta posesa cuando el padre le pide que esconda el billete de dólar y la chica le dice en dónde está. También se manifiestan alaridos. En casos ya muy fuertes se ha dado el caso de escupir clavos, las casas élidas e inhabitables. Las personas llegan a escupir navajas, tierra, cabellos y pues el don de adivinación también, que ya lo habíamos mencionado anterior. Y pues estos son parte de los principales síntomas de la posesión. ¿Qué es hacer un exorcismo, chicos? Pues bueno, sabemos muy bien que el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada a una fuerza maligna utilizando diferentes métodos para expulsar o sacar de la persona a esta entidad maligna que somete y controla a los poseídos. Vamos a hablar un poquito del padre Gabriel Amor, que digo, las personas que nos encanta este tema de posesiones, pues sabemos que él fue uno de los mejores exorcistas, incluso fue presidente de la Asociación Mundial de Exorcismos, y él realizaba aproximadamente 4 ritos de exorcismo diario. El padre Gabriel Amor nació el 1 de mayo de 1925. Él fue licenciado en Derecho, perteneciente a la Orden de Padres Paulistas y escritor de su ya conocido libro Habla un exorcista. Él realizó
un promedio de 80,000 exorcismos en 27 años, imagínense. También vamos a hablar de Monseñor Alberti, quien él exorcizó a una chica italiana llamada Francesca. Ella se revolcaba y cuenta el Padre Amor que cuando fue liberada el Papa le dijo que la misa del día siguiente la ofrendaría a ella y fue como el demonio huyó. Esta chica, cabe mencionar que fue liberada después de 5 años de exorcismos, pudo ser libre. Bueno, también el Padre Amor cada semana veía a esta chica que era proveniente de Italia del Norte y él realizó 6 exorcismos en ella, dando seguimiento a Juan Pablo II. Cabe mencionar también que comenta el Padre Amor que una vez cuando el Papa estaba por salir a dar su discurso matutino, ella, entre tanta gente que escuchaban ahí en la plaza del Vaticano este mensaje del Padre, ella empezó a burlarse, a reír, a retorcerse, y fue donde el Padre pide que la aparten para realizarle este exorcismo. El Padre Amor también comenta que ella después iba cada tarde a visitarlo y es ahí donde se dio cuenta de la influencia tan grande que tenía Juan Pablo II para poder realizar este tipo de ritual de exorcismo. También hay una pregunta que él hacía. Él preguntaba que si esto era un trastorno psíquico, que realmente si se usaban pruebas psíquicas, ¿por qué no habían sido buenas para los pacientes? Él decía que todas estas pruebas eran inútiles, así lo decía. Comentaba también que las posesiones se dan porque las personas ya no rezan, ya no van a misa, escupen sobre cosas sagradas y que en algunos exorcismos es casi imposible de explicar. Hay personas que han llegado a levitar, escupen clavos, cadenas, pelos, cuchillas, y lo más curioso es que estas personas han sido sometidas a radiografías y no se manifiesta nada en la radiografía. También cabe mencionar, lo contaba el Padre Amort, que estas personas cuando estaban escupiendo los clavos, las navajas, no salían con saliva y se materializaban a la hora de ser esculpidos o expulsados de la boca. Esto era algo que era muy impresionante. Cabe mencionar también algo bien interesante. Él comentaba que también había personas que usaban huesos de muertos, sapos, animales, pollos, perros, y todo esto hacían pócimas que las daban a tomar a las personas mediante bebidas, café, comida, y que eran ofrecidos al maligno para causar brujería. ¿Ustedes sabían, chicos, que la Madre Teresa de Calcuta fue exorcizada minutos antes de su muerte? Imagínense qué dato tan fuerte. Esto pasa a muchos santos. También el Padre Pío fue golpeado por el demonio. Él fue cosido en su frente en una de esas golpizas. Y aquí lo comentaba el Papa y lo comentaba también el Padre Amor, que las almas o las personas más santas son más susceptibles a este tipo de ataques. Perdón, déjenme bajarle aquí al teléfono el sonido. Y pues bueno, también está el Padre Amantini. Este padre fue un exorcista que estuvo 52 años en el ministerio de Roma y quien sufrió ataques demoníacos muy fuertes. El Padre Amor defiende mucho la película del exorcista, pero cabe mencionar que esta historia fue realmente un niño. Esto fue lo que le pasó a un niño. Y cuando están haciendo el exorcismo, invocan la presencia de San Miguel Arcángel, y cuando San Miguel se presenta ante el demonio y emite las siguientes palabras: Domino tecum verbum carrum, libera al niño del supuesto demonio.
Hay un exorcismo fallido, este fue del padre Cándido, este fue de una chica también italiana que culpan que se suicidó por culpa de la mamá, ya que ella siempre la hacía sentir mal. En sus últimos momentos, recuerda el padre Amor, que la chica le comentaba a la mamá que se iba a suicidar y la madre le dijo simplemente no eres capaz. La chica abrió la ventana y se suicidó, se lanzó por ella, obviamente causándose este suicidio. Por decirlo de alguna manera, cuando Dios permite la posesión es, por ejemplo, para mostrar la fe o la devoción que tienen hacia Él. Hay el ejemplo de Job, cuando él fue infestado y dañado de diversas formas, fue tocado, tentado, manipulado por esta entidad, y cabe mencionar que Dios se lo dijo supuestamente al demonio, que él puede tocar y puede manipular y puede causar mucho daño, muchas situaciones catastróficas en la persona, pero que jamás va a poder causarles la muerte. Y bueno, también lo pinta como que el diablo es una persona individual, según Amor, y que él dice que él jamás ha tenido miedo al demonio. El diablo es una persona personalizada e individual, así él lo comentaba. Y pues bueno, él entre la manera de ayudarles a las personas a poder defenderse de un ataque de esta magnitud, él pedía que invocaran al Espíritu Santo, que rezaran frente a un crucifijo. Pues bueno, chicos, estos son datos demasiado interesantes y quiero ponerles, antes de pasar a esta conferencia que di sobre la línea delgada de la posesión y la psiquiatría, hay un personaje el cual yo quiero bastante y le mando un saludo inmenso, Aníbal Fajardo, hasta allá, hasta Colombia, y él nos va a hablar sobre la definición de un demonio. Es una persona que no es creyente de la Iglesia Católica, pero es muy interesante la definición que él tiene de los demonios. Vamos a escuchar. Un demonio es un ser universal. Un ser universal es una conciencia que es reconocida por todos los demás seres, con diferentes nombres, en diferentes regiones, diferentes situaciones, con diferentes mitos o etimología o cultos. Ese es un ser universal. No solo es un demon de lo que se conoce en el plano espiritual, que no han tenido encarnación o que se creen que no han tenido encarnación. Un demon también puede ser Simón Bolívar. Eso es un ser universal. Un demon puede ser George Washington, eso es un ser universal. Un demon puede ser Napoleón Bonaparte, eso es un ser universal. Un demon puede ser Adolfo Hitler, eso es un ser universal. Sea en lo positivo o en lo negativo. Alguien que ha marcado la conciencia, ¿verdad?, de una gran cantidad de seres humanos, ¿verdad? Es un ser universal. Un ser universal es como decir el ser popular. Un ser popular es reconocido en su ambiente y es una persona que deja huellas, ¿verdad?, en su medio ambiente, en su región, en su grupo familiar y en su grupo social, y es amado y querido por esas personas y le aceptan tanto lo malo como lo bueno. Entonces esas son personas a las que se les reconoce como seres universales. Muchas llegan a ser como mitos que no existieron, pero se les reconoce como seres universales, y otras llegan a ser personas de verdad que han pasado a ser mitos y se les reconoce como seres universales. Los demons también son seres universales. Ahora, el que esté informado, de qué tipo de conciencia o energía esté informado, no tiene nada que ver. Es la manera en cómo la humanidad los reconoce. Un demon es un ser universal. Pues bueno, chicos, él fue Aníbal Fajardo, es uno de los participantes, investigadores, y es un maestro pues muy fuerte. Ya les platicaré un poquito más de él más adelante, y él va a estar también contribuyendo en sucesos paranormales
con mucha información muy interesante. Aquí me causa mucha admiración el hecho de que, bueno, él como persona que no cree en la iglesia, no cree en la religión, habla de que es un ser universal y que no tiene connotación buena o mala. Y aquí estuve investigando y pues bueno, aquí hay una definición que encontré también sobre un demonio en religión, ocultismo y folclore. Un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra original en griego es neutral, no tiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Entonces los griegos también nos hablaban, así como Aníbal, que no tienen connotaciones necesariamente negativas. Eso me llamó bastante la atención. Pues bueno, ¿qué significa ser un demonio? Según la mitología griega, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Por otra parte, los mensajeros eran los que llevaban el mensaje entre los dioses, o llamados también ángelos. Y bueno, vamos a dar seguimiento para irnos empapando un poquito más y tengamos un concepto un poco más amplio sobre este tema que tratamos de pues de hacerlo lo más corto posible, porque de verdad créanme que este es un tema muy extenso, hay muchísima información muy interesante y pues bueno, yo traté de resumirlo de una manera que lo podamos entender. Comentaba yo en aquella conferencia que di sobre la línea delgada entre la posesión y la psiquiatría, hablábamos del doctor Neil A. Martin, director del Instituto de Neurociencia. Esto fue en el 2017 aproximadamente, y era jefe de calidad oficial. Él estaba en el sistema de salud Hanger. Y pues bueno, él trabajó en UCLA en el área de neurología un poco más de 3 décadas. Él estaba en la facultad del departamento de neurología y es muy importante. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este psiquiatra, este neurólogo? Ahorita van a ver qué situación tan interesante. Y pues bueno, aquí también cabe mencionar que el doctor Neil hacía referencia en su análisis en un caso muy sonado en Italia, en Roma, que era el de Cristina. Incluso se hizo un documental del padre Amor, donde hablaron de la posesión de esta chica y que después lamentablemente el padre Amor enfermó y falleció. Y cuentan también que no pudo liberar a Cristina de este demonio, el cual se cuenta que la última vez se la encontró en la iglesia arrastrándose, dando unos alaridos terribles. Es lo último que se supo de esta chica Cristina. Y nos habla el doctor Neil, que fue uno de los que atendió a esta chica tratando pues de ver cuál era el trastorno. Él dice que al separar el ambiente de donde ella estaba, esto no era un estado catatónico porque respondía al sacerdote y no parecían alucinaciones. Parecía estar involucrada en el proceso, pero con resistencia. Parece algo auténtico y real. Eso era lo que decía el doctor Neil. También, pues bueno, en el trabajo clínico de investigación del doctor Fried se decía también que había tratamiento que se le trató de trastornos convulsivos y epilepsia. Este doctor había realizado más de 1000 cirugías en pacientes con epilepsia y muchos pacientes que ahora vivían ya sin convulsiones. Era preciso adaptar un enfoque individual a cada cirugía de los pacientes, y el doctor Fried usaba un protocolo quirúrgico que fue desarrollado por su predecesor, el doctor Paul Grandar y el doctor Engel. Y pues bueno, en sus experiencias con Cristina,
nos hablaban que pues no encontraban tumores, que no había alguna situación que nos hablara de epilepsia, incluso hicieron algunos mapeos cerebrales para ver qué era lo que pasaba con su cerebro. El doctor Isaac Freud lo llamaba síndrome del dolor del pecado, incluso decía que pudiera ser algún cáncer cerebral, pero por el aspecto emocional y corporal, quizás no había dolor, pero al parecer era algo que estaba experimentando, y que también decía que había paroxismos de agresión como un animal enjaulado. Así definía la situación cuando estaban estudiando a esta chica. También volviendo con el doctor Nail, tratan de relacionarlo con delirio, desconexión perturbadora del comportamiento normal y el ambiente ilógico y poderoso. También había rasgos característicos del delirio, que es como oír gritos, pero esta voz gutural y fuerte parecía venir del otro lado o de otro lado, lo expresaban ellos. Tocante a traumatismos craneales, ruptura de aneurismas o infecciones cerebrales, pues nunca se vieron por más estudios que se hicieron a esta chica. Imagínense qué sorprendente. Pero lo más sorprendente es que también, bueno, aquí hablamos de que si existe o no el exorcismo o la posesión demoníaca. Si no hay antecedentes religiosos, ¿qué es lo que está pasando? Según el doctor Isaac Freud, la posesión demoníaca es un fenómeno conductual que quizás existe. Algo sucede, sí, pero también quizás decía que Cristina le había dado un concepto religioso. Volviendo al caso como psiquiatra, cuando hay un tumor cerebral, causa convulsiones y problemas de lenguaje. El doctor John Maciota, neurólogo de UCLA del Medical Center, dice que jamás había visto algo así y que estos comportamientos se generan en el cerebro, y que pues algunos pacientes con tumores en el lóbulo temporal pueden volverse hiperreligiosos, pero que este no era el caso. Puede ser una conexión causal entre dos fenómenos, así lo expresaba él. ¿Se podía curar a esta mujer con métodos neuronales? Solo si hubiera convulsiones, y no las había, es lo que ellos expresaban. Fíjense qué interesante. Se le preguntaba al doctor John que si creía que en el exorcismo como un posible tratamiento para Cristina, y él decía que estaba abierto a la posibilidad, ya que había visto muchas cosas que no tenían explicación y muchas cosas eran reales. Y pues obviamente que eran cosas que no entendíamos, pero puso de ejemplo la radioactividad. No podemos verla, pero existe, él decía, y ya creó una nueva área en la ciencia. En el Departamento de Psiquiatría de Colombia se analizó el caso y se llegó a la conclusión que hay algo espiritual y sobrenatural en la naturaleza de este caso, de esta chica Cristina. El doctor Jeffrey opina y se toma como formato de comportamiento perturbador, y se le pregunta si haría un exorcismo, qué tipo de terapia o intervención, preguntaban, necesitaba Cristina. ¿Es fraude inconsciente? Incluso se llegó a preguntar. Se llegó a la conclusión que es un trastorno disociativo de trance y posesión. Ahora se le conoce así mundialmente. Imagínense la fuerza tan grande, el impacto tan grande que está ocasionando el tema de las posesiones, para que ya psiquiatras tan reconocidos lleguen a esta conclusión, que es un trastorno disociativo de trance y posesión, y pues así se le conoce ahora mundialmente. También pues hay que recordar que hay variaciones sociales, pero que también podrían ser un efecto placebo. ¿Podría ser que todos los que participan creen que funciona? La psiquiatría lo entiende como posesión, y lo vuelve a decir, que la posesión para ellos es un trastorno disociativo de trance y posesión. Lo volvían ellos a recalcar. Los sedantes para asegurar que el paciente no se haga daño
en virtud de lo que presenta, se entiende como posesión sin tomar partido si existen demonios o espíritus. Fíjense nada más qué interesante, chicos. Pues esto fue un poquito de lo que yo les comparto sobre esta conferencia, que obviamente pues fue más larga, sobre la posesión y la psiquiatría. Pues bueno, vamos también a otro tema muy interesante que nos han preguntado bastante y que ha causado mucha inquietud en las personas. ¿Qué es un arconte? ¿Ustedes saben realmente qué es un arconte? Me gustaría que nos mandaran sus comentarios. Les sigo pidiendo por favor que nos ayuden a compartir esta transmisión y pues con sus likes y sus me gusta, sus likes, estamos logrando que esta página de Sucesos Paranormales llegue ya casi a los 12,000 seguidores. Pues bueno, chicos, muchos investigadores y esoteristas han visto estos arcontes como seres de otra dimensión, alienígenas, y según otros que dominan nuestro mundo desde las sombras, interpretando un poquito los textos gnósticos como evidencias de que estas entidades son ignoradas por otras dimensiones, que estas entidades son inorgánicas de otras dimensiones que parasitan a los seres humanos y que existen en nuestra realidad desde antes de la aparición de la humanidad. Según los gnósticos, gracias a sus ejercicios espirituales con los que ellos intentaban alcanzar la gnosis, expandieron su conocimiento y su conciencia conectando con los arcontes mediante estados alterados de conciencia. Fíjense qué interesante. Y así fue como descubrieron la existencia de estos gobernantes del mundo oculto. Qué interesante. También los arcontes no pueden actuar físicamente en nuestra realidad, por lo que nos manipulan de una forma indirecta. Ellos pudieran ser los responsables del que el ser humano esté continuamente pues creando conflictos, creando guerras, y serían los responsables de todas las emociones y actos negativos aberrantes de la humanidad. Fíjense nada más qué interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque así evitan que el ser humano evolucione espiritualmente para descubrir su propia naturaleza y que le permita liberarse de ataduras de lo material y del miedo, que son las limitaciones principales que nos atan a este mundo ilusorio que sería realidad material. Algunos teóricos incluso afirman que estos arcontes se alimentan de la energía mental que emana de los seres humanos cuando se encuentran en estados alterados de conciencias como causas de emociones negativas, dolor, angustia o terror. Estas entidades nos manejarían a su conveniencia, imagínense, como si fuéramos parte de un ganado. Pero pues bueno, también encajaría la parte teórica de la instrucción que afirma que los fenómenos paranormales y los sucesos foráneos son de realidad manifestaciones que son de seres de otras dimensiones, imagínense, y que están determinadas por condiciones que irrumpen en nuestra realidad por tiempo ilimitado, interactuando con nosotros de forma que no podemos comprender, generando hechos inexplicables. Estos son los verdaderos demonios, por decirlo, que poseen a los humanos. ¿Por qué? Porque tenemos quizás una idea errónea que nos han estado implantando sobre los demonios. Yo quiero comentarles algo muy interesante. Yo he estado en varias religiones, he estado investigando a varias sectas, he participado en muchísimos lugares, en muchísimos rituales, conexiones, etc. Y la gente está con el concepto de que los demonios son los que poseen a las personas, y pues bueno, aquí estamos viendo que no es así. También se les conoce como demonios a este tipo de arcontes, pero no tienen nada que ver con un demonio de alta jerarquía, por decirlo de alguna manera. Una vez alguien me comentaba que él hablaba con los demonios, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo lo haces? Él me dijo que mediante mensajes de celular, o a veces al prender veladoras y hacer sus invocaciones, pues el demonio se le manifestaba
y se contactaba con él. Esto fue en uno de los congresos que estuve en el primer viernes de marzo en Catemaco, Veracruz, lo cual yo sí se lo dije literalmente. Estábamos Obafemi, a quien también le mando un saludo, allá en Nigeria. Estábamos precisamente en este congreso y pues sí desenmascaramos a esta persona. ¿Por qué? Porque los demonios se mueven en diferentes esferas. Ellos tienen una energía tan fuerte, tan poderosa, que el simple hecho de poder contactar con un ser humano pues nos desintegraría. Y cabe aclarar muy bien esto, porque muchas personas todavía se compran esta idea de que los demonios son los que poseen a las personas, y no es así. Ellos, al igual, si lo queremos ver de la otra manera, al igual que los ángeles, tienen una energía tan fuerte que es imposible que un ser humano imperfecto como nosotros podamos contactar con ellos. Cabe mencionar el ejemplo también de cuando Gabriel se le manifiesta a la Virgen María, que le dice que se voltee porque su luz la pudiera llegar a cegar. Hablamos también cuando Dios le habla a Moisés y le dice que se voltee, y es donde se quema la zarza. Y en fin, bueno, ustedes me van a decir, sí, pero Dios es un ser superior y más irradiante de luz y de energía, pero pues al final de cuentas ningún ser humano puede soportar la energía tan grande que emanan estos seres. Entonces es bien claro dejar esto. Se les puede llamar demonios, pero son demonios de bajo astral que no tienen nada que ver con las jerarquías demoníacas reales. Pues bueno, también vamos a hablar un poquitito sobre larvas astrales o parásitos energéticos. Un parásito energético es un ser y una entidad que se alimenta de nuestra propia energía, produciendo cansancio, dolor y enfermedad. ¿En algún momento ustedes se han sentido así? ¿Han sentido su casa incluso pesada? ¿Han sentido su casa cargada? Pues bueno, es causa también de estos parásitos energéticos o larvas astrales. Son invisibles a las personas, pero también hay personas que pueden tener una conexión y pueden sentir los efectos. ¿Dónde se encuentran este tipo de entidades o larvas? Están pegados en el aura, en la piel, dentro del cuerpo, incluso dentro de algún órgano, aunque a veces están en lugares de fácil acceso a nosotros, dentro de la cama, un sofá, una silla, baños, armarios. Recuerdo mucho un caso en Irapuato de una chica que de la nada dejó de caminar. La llevaron a los doctores y decían que era psicológico. Recuerdo también el caso de otra chica que también dejó de hablar de la noche a la mañana y decían que también era por un trauma psicológico. Recuerdo también el caso muy fuerte que viví con Obafemi en Catemaco, de una niña que su vientre se le inflamaba y la operaron en 3 ocasiones y solamente sacaban agua y agua y agua y no le encontraban nada. Lamentablemente, cuando la chica fallece, Obafemi, pues como él me estaba enseñando algo de vudú nigeriano, entramos ya a la morgue porque la mamá pidió que hiciéramos una ceremonia de liberación para esta chica, y fue aterrador lo que yo viví. Cuando pasa esto, que estábamos haciendo el ritual de liberación, ustedes no me lo van a creer, pero yo lo viví y pues se los puedo contar de esa manera porque yo lo viví. La chica esta expulsó un pollo, un feto de pollo. Entonces, nos quedamos sorprendidos de lo que puede llegar a pasar cuando hay alguna infestación. Y así hay muchísimos casos que yo les pudiera comentar que viví, que yo fui partícipe, que incluso me tocó liberar a algunas personas también de este tipo de seres malignos. Y es muy fuerte, es algo que de verdad es indescriptible. A mí me decían una vez que cómo me
atrevía yo a hacer esto. Recuerdo muy bien que una vez hasta Rubén Flores, estaba conmigo en casa cuando fuimos sorprendidos también por un suceso de este tipo en una persona, y Rubén estaba completamente petrificado cuando vio la posesión, la infestación que tenía esta persona, y él me ayudó a liberar. Y bueno, ahí me decían, es que ¿cómo te atreves a hacer esto? Yo simplemente les dejo la pregunta. Si en este momento uno de sus hijos o de algún familiar cercano fuera poseído, infestado por alguna entidad, ¿qué van a hacer? ¿Van a correr a la iglesia, hablarle al sacerdote, que le diga al obispo, que se mande el escrito al Vaticano, a ver si realmente lo autorizan, que se le pidan pruebas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues yo creo que no. Basta el amor, la energía, el cariño tan grande que le pueda tener uno a esa persona para que con esa fuerza, esa fe que muchas veces le llaman, puedan llegar a ustedes a liberar a sus seres queridos de estas entidades. Está el caso simplemente también de los Warren, que ellos no tenían, no estaban reconocidos como sacerdotes, pero sí la iglesia les permitió, fueron las únicas personas que les fue permitida realizar exorcismos. ¿Quién no vaya a olvidar a esta pareja tan maravillosa que eran los Warren? Pues bueno, ¿de qué se alimentan? Obviamente, pues de bajas vibraciones, se alimentan de nuestros pensamientos, enfermedades, todo lo que es negatividad, la suciedad interna, la energía residual, los vicios, la energía de contacto energético negativo, el intercambio sexual con alguien de baja vibración. Esto también nos puede ocasionar que seamos infestados por este tipo de larvas. Han preguntado mucho y he visto también muchos artículos que me da muchísimo gusto que las páginas hablen de todo esto. ¿Cuántas clases hay? Pues hay muchísimas clases. Por ejemplo, están las medusas que se pegan en tu cabeza aferrándose a sus tentáculos, y estas generan dolores de cabeza indescriptibles, generan aturdimiento, problemas de visión o de cervicales. Están las adormineras, que flotan en el aire siendo nebulosas con formas de bacterias, imagínense. Estas producen sueño, cansancio, pereza, quitan la vitalidad de las personas. No sé si les ha pasado que de repente una persona, por más que duerma, se despierta cansado, drenado, mal, y pues bueno, es atacado por estas entidades llamadas adormineras. Pues bueno, hay personas mayores que las tienen en gran cantidad y siempre están doloridos y cansados. Fíjense qué triste. También este tipo de larvas suelen tenerlas las personas que desatienden sus pensamientos y emociones. Es síntoma de la personalidad que tiene suciedad energética y van acompañadas obviamente de una entidad mayor y proliferan en ambientes sucios y desordenados. Yo por eso siempre les he recomendado, ¿quién no tiene ya chicos adolescentes los cuales les encanta tener la recámara sucia, oscura, y siempre tienen un caos en la habitación? Es bien importante ventilar nuestras casas, es bien importante poner mantras si les gustan, poner incienso, limpiar nuestra casa de energías. A mí me encanta mucho rociar amoníaco, me gusta mucho poner limones con sal de grano en las entradas, debajo de las camas. Hago yo muchos rituales para poder liberar las casas cuando me llegan a llamar para hacer una liberación de alguna casa, pero en mi casa también lo ejerzo cada semana por los trabajos y las cosas que yo hago. Pues me encanta mucho rociar de amoníaco. Les he dado algunos baños también para poder despojar sus casas de todas estas entidades. Y pues bueno, también están las arañas. Estas saltan y tienen un aguijón atacando. Siempre si se sienten amenazadas, se agarran fuertemente del cuerpo y lo debilitan. Incluso hay también órganos donde ellos se adhieren. Y también, pues bueno,
¿Quiénes no hemos escuchado personas que se sienten muy mal, que traen dolores muy fuertes en los órganos y resulta que no tienen nada? Están también las serpientes, que son largas y negras y se enredan en la columna y órganos internos, paralizando y generan dolor en ciertas partes del cuerpo, y muchas de ellas, es lo que les comentaba, han llegado a lograr que las personas no puedan incluso caminar. Están las sanguijuelas, que se alimentan de los fluidos más densos del colon, del intestino, del ano, generan puntos de dolor localizados que no se van y que hay mucha hinchazón y picor. También están las formas de pensamiento creadas por personas que se alimentan de emociones negativas. Muchas veces estas personas sienten odio y este odio se empieza a crecer, es un odio por sus seres queridos. Ellos no tienen paz, ellos no tienen tranquilidad, siempre están buscando estar fastidiando a las personas, porque como no tienen esa tranquilidad, tienen que estar causando este daño, ¿cómo se le llama? Este trastorno emocional, para estar fregando a los demás y estar acrecentando este odio. También están los elementales negativos. Estos elementales negativos, fíjense que se alimentan de los fluidos sucios como el alcohol, el tabaco, las drogas. Ellos flotan en el aire y pasan como pequeños y desapercibidos, que generan incluso la necesidad de consumir más de lo mismo. También hay algo bien interesante, por ejemplo, cuando una persona muere trágicamente y que en el proceso hay entidades los cuales están al acecho de esa energía, pueden llegar a tomar forma de ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues adherirse a la persona que estaba más en contacto o más querida del fallecido. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona empieza a tener las mismas gesticulaciones y los mismos modos de la persona fallecida. Esto hablaremos un poquito más adelante, que son las sombras de muerto a recostada. Pues bueno, ¿cómo vamos a prevenir todo esto, chicos? Ya lo hemos comentado, vamos a tener que mantener nuestra casa limpia, ordenada, haciendo sahumos, lo que les decía yo, de estar regando amoníaco, hacer nuestros baños de desalojo. Es bien importante la higiene personal, porque habemos personas los cuales estamos siempre detrás de nuestros seres queridos diciéndolos: métete a bañar, límpiate, cámbiate de ropa, y hay que estar muy pendientes de eso, porque también ellos pueden ocasionar esto, que los chicos no se quieran ni bañar, ni se quieran cambiar, y siempre los vamos a ver incluso hasta como grises, como densos. Y pues bueno, tener mucho cuidado también con quien tenemos relaciones sexuales, porque si estamos con una persona con baja vibración, pues nos va a drenar. Muchas personas han llegado a tener relaciones sexuales con varias personas y llegan a sentirse depresivos, tristes, cansados, y esto es pues por lo mismo. Pues bueno, chicos, eso fue tocante a parásitos. Hay otro tema muy interesante que me han preguntado bastante, que incluso pues bueno, Aníbal también me instruyó bastante sobre este tema, que la verdad es muy interesante. Las sombras de muertos arrecostadas. Las personas que ven sombras de estos muertos están arrastrando entidades arrecostadas del plano astral en su vida, y estas mismas son causantes de dificultades y molestias. Hay que dejar bien en claro que las sombras de muertos no son muertos. El muerto ya se fue, la conciencia que estaba en vida, que fue un familiar o conocido, se va a lo máximo en 5 días después de desencadenar su cuerpo físico, y también empieza a dejar el cascarón astral, y eso es algo que tal vez el familiar está siendo manipulado por una entidad oscura del astral, y esta se aprovecha de tu fe y creencias para drenarte con este disfraz del cuerpo astral de tu pariente o conocido, difuntos. Y pues bueno, los magos ya más experimentados sabemos de esto. La recomendación pues obviamente es hacer un destierro, una limpieza de casa,
para poder quitar este tipo de sombras de muertos recostados que de verdad causan muchísimo daño. Si estos bichos llegan a canalizarse, se hacen pasar incluso como seres de luz, difuntos y hasta demonios llenando tu casa y familiares de larvas astrales hasta llegar a manipularte al punto de lograr hablar por medio de ti sin que tú o la persona incubada se dé cuenta que está siendo movida como un títere de la entidad. Esto ocurre cuando se han abierto puertas y se les ha creído que son seres amigables que están en tu vida para ayudarte. Ojo con eso, chicos. Lo ideal es sacarlos y crear fortalezas astrales. No se niega que hay personas que a costa de entregarse a estas entidades por completo pagan precios muy caros. Igual las personas que viven en la casa o los familiares pues son llamados a vivir un tormento increíble por parte de estas sombras de muertos recostadas. Vamos a hablar un poquito también de estos muertos para que ustedes vayan teniendo un concepto, un conocimiento un poquito más amplio. Están los muertos del sendero, imagínense. La lista descriptiva pretende dar a conocer algunos tipos de muertos oscuros y se les llama de esta manera porque fueron personas demasiado ancladas en el ámbito terrenal, personas demasiado lujuriosas, vanidosas, avariciosas, drogadictas, incluso puede darse codependencia en algún sentimiento persona. Por otro lado, también existen muertos oscuros que se quedaron en ese estado por la manera en que murieron. Lo que les estaba comentando de hace rato sobre las muertes trágicas. Pues bueno, en la tradición caínítica se utiliza este tipo de muertos para ofensivar esotéricamente los métodos de manejos y de otros temas. Están también los muertos asesinos. Estas son las sombras de los odiosos y los violentos, aquellos muertos que tienen rabia inmensa de sed de sangre y asesinaron por el derramamiento de ella y la desaparición de otros también. Las almas de estos asesinos obsesionados pueden de una manera muy eficiente provocar actos de violencia, derramamiento de sangre, incluso el suicidio o el homicidio. Se me viene a la mente el caso de esta chica Claudia Mijangos, que pues ya ven qué trágico, ¿no? Esto pasó en la ciudad de Querétaro y pues pudo ser infestada por uno de estos muertos. Están también los muertos asesinados, que son aquellos que han permanecido en un estado de shock de mente y de alma por la violencia que han llevado a su desaparición. A menudo quedan obligados a frecuentar sus lugares predilectos. Estos muertos pueden causar mucho daño y con frecuencia son portadores de la confusión, ira, angustia mental, locura, pero también pueden provocar violencia y asesinatos también que pueden influir en las mentes de los vivos de una manera muy concreta. Están los muertos quemados también, que estos han sido quemados vivos y aún pertenecen dentro de las llamas de su mente y el dolor que aflige el alma. La otra subcategoría que cae bajo este epígrafe son aquellos entre muertos que se han obsesionado y los piromaníacos e incendiarios que en la vida han causado sufrimientos y muertes con los demás a través del fuego y deleitándose en la agonía y destrucción que han provocado. En cualquier caso, este tipo de muerto oscuro pertenece en la muerte obsesionando con ardor y fuego de diferentes maneras. Con frecuencia causan dolor, terror, locura, incluso accidentes terribles, malformaciones y la muerte por el camino del fuego. Fíjense nada más el poder tan grande. También están los muertos por ahogamiento. Estas son almas inquietas de los ahogados que a menudo permanecen unidas y atrapadas dentro de los cuerpos de agua donde han muerto y suelen causar ahogamiento. También se sabe que son portadores eficaces de pesadilla, locura y en algunos casos problemas respiratorios graves y asfixia. Recuerdo también varios casos también que hemos escuchado, incluso visto en las noticias, de niños, de personas que de repente
están nadando y se ahogan y pues al parecer sin motivo alguno, pues bueno, ya sabemos por qué entidades han estado siendo tocadas y hay algunas personas también que de repente sin tener problemas respiratorios pues fallecen de asfixia. Están también los muertos locos. Estos sufren formas mentales de la locura en la vida que se prorroga y incluso en la muerte los ata pesadillas. La existencia terrenal de estas almas dementes causan pesadillas, confusión y locura, y se sabe que son eficaces destructores de las mentes de los vivos, ya que su locura es más contagiosa en los casos que se adhieren a ellos. Imagínense nada más. Están también los muertos pestilentes, que son algunos de los que han muerto por causas de enfermedades dolorosas y contagiosas que en la vida han destruido tanto cuerpos físicos como mentales. Estos muertos son llamados los portadores de las pestes, ya que pueden afectar a los vivos con los síntomas de sus propias enfermedades, como la semilla de cualquier enfermedad. Se implanta por primera vez en los planos sutiles antes de que pueda manifestarse en carne. Esto es bien importante y también tenemos que reconocer, y aquellos que no lo sepan, nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, sí, pero nosotros tenemos 7 cuerpos sutiles que están relacionados con nuestros chakras. Entonces, si alguno de nuestros cuerpos sutiles está completamente dañado, pues esto va a generar un desequilibrio y obviamente pues podemos ser más susceptibles al ataque de estas entidades. Pues están también los muertos suicidas, que estas almas de suicidios que en la muerte no han encontrado ningún escape ni descanso, continúan obsesionándose con lo que habían tratado de escapar a través de la muerte de sus cuerpos, y debido a sus apegos seguirán sujetos al sutil impulso autodestructivo. Estas sombras atormentadas poseen el poder de causar dolor, locura, miedo, depresiones, y pueden provocar tendencias suicidas y autodestructivas. Recuerdo muchísimos casos en los cuales se me ha invitado de personas que lamentablemente se suicidaron y las siguen viendo en los lugares donde estuvieron por última vez, las siguen viendo en sus casas, y empiezan a generar que las personas que viven o que eran muy cercanos a ellos empiecen a tener estos pensamientos de suicidio, estos sentimientos de dolor, y puedan llegar a cometer suicidio. Obviamente han sido manipulados por este tipo de muertos. Hay que tener también en cuenta los muertos vengativos, que son aquellos que en vida y en muerte han sido obsesionados con su injusta o justa lucha por la venganza. Sirven para todo tipo de represalias y están mejor trabajando por los que comparten su nivel muy profundo en sus sentimientos obsesivos de venganza. Imagínense nada más. Están los muertos impertinentes, que son almas de criminales sin arrepentimiento y sin piedad, obsesionados por los vicios y apegos materiales. Ellos son llamados en el contexto con el fin de combatir y escapar de la ley y cometer crímenes con éxito, dando a cambio de ofrendas relacionadas con la satisfacción de sus deseos u adicciones que tenían en vida. Esto me recuerda un caso muy cercano. Chicos, bueno, no sé si lo están percibiendo, se están moviendo las cosas aquí en su casa, se acaba de mover el altar de atrás, algunas cosas, están escuchando aquí, obviamente es por lo que estamos hablando, pero bueno, tengo mi fortaleza astral y denme un minuto nada más para invocar a mi guía espiritual y que pueda ayudarme a hacer más fuerte esta fortaleza. Pues bueno, estos muertos impertinentes, a cambio de ofrendas, pues pueden llegar a generar esto. Les comentaba un caso muy cercano donde esta persona causó mucha destrucción, incluso llegó a cometer asesinatos, y
nadie pudo verlo, a pesar de que había personas que vivían enfrente, estamos hablando como de 2 metros, nadie escuchó, nadie se dio cuenta de nada, vació la casa de la persona, la asesinó y todo con un éxito que de verdad fue sorprendente ver que nadie se dio cuenta. Este es un caso que yo viví en carne propia. Y pues están también los muertos solitarios, estas almas atormentadas, tristes, lamentables y solitarias, a menudo están en un estado de sufrimiento por falta de amor, de bondad, y causan obsesión, apego natural al reino de los vivos, y ellos son personas las cuales, estos más bien causan pena y dolor a las personas que están afligiendo sus 5 sentidos con todos sufrimientos hasta que se les pida que esta alma pueda llegar incluso a causar depresiones y conductas autodestructivas, incluso provocar el suicidio también. Están también los muertos malditos, que son muertos fallecidos con algún tipo de brujería, que se han dirigido a ellos en vida y en muerte, y son hominudos obligados por esta maldición y obligados a permanecer cautivos de los elementos o espíritus que causaron sus muertes no naturales. Es por eso, chicos, también que les recomiendo mucho que no vayan a los panteones, a tomar tierra de panteón, a invocar a los 7 Juanes, invocar tantas y tantos muertos, porque ustedes no saben lo que pueden llegar a desencadenar. Si ustedes no saben hacer un trabajo negro, ¿qué va a pasar? Pues se van a llevar esta energía a su casa y créanme que van a lamentar bastante haber hecho esto. Pero lamentablemente hay muchas personas que se ponen a dar estas recetas sin ton ni son y sin saber cómo hacerlo, porque para hacer un ritual o un trabajo hay que tener conocimiento de las herramientas mágicas y de todo el proceso para que esto sea beneficioso y sobre todo hacer su fortaleza astral. Entonces, si no tienen conocimiento, chicos, mejor de verdad no se metan con estos seres. Están los muertos punzados. Estos son inquietos porque han sido asesinados por insectos, arañas venenosas y otros animales venenosos. Estos pueden dejar marcas en el cuerpo de las personas y pululan en sus pesadillas. Estos causan enfermedades de muerte, de cuerpo, mente y alma. No sé si les ha llegado a pasar esta parte también, donde de repente las personas se despiertan con arañazos, con picazón, con dolor, como si algo los estuviera atacando. Y pues bueno, ya sabemos que son este tipo de muertos punzados. Y pues también están los muertos vampíricos. Estos son los muertos de las leyendas, los no muertos levantándose de las tumbas para cazar, perseguir y tomar la sangre de los vivos. La forma atávica asumida por estos seres es la de murciélagos o aves rapaces nocturnas, y también se sabe que poseen los atributos de los sucubos e incubos al acecho de los sueños de los vivos. Muertos como ellos tienen el poder de drenar a la víctima, su vitalidad, traen debilidad, también enfermedades, pesadillas y locura que poco a poco causan la muerte a través del robo de la fuerza vital de la víctima. No sé si han escuchado muchas personas también que se sienten drenados, sobre todo los chicos que se ponen a jugar con juegos macabros, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Y vamos a hablar mucho sobre estas entidades que ahorita están al acecho de todas las personas. Pues bueno, para finalizar, yo quiero hacerles conciencia de algunas, con algunas preguntas. Obviamente, pues bueno, también parte de mi misión es causar un poquito de polémica y que hagan conciencia de acuerdo a sus creencias. No lo hago con el afán de ofender a nadie, sino solamente hacer conciencia. Yo quisiera preguntarles, si Dios creó el mundo y la vida, y es que somos creación divina, ¿por qué mandó a su único hijo para salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Y al final, pues, ¿de qué sirvió todo esto? Recuerdo muy bien, y se ha hablado también con las personas con las que ahora yo estoy,
Cuando Jesús en la crucifixión le dice a Dios, le pregunta a Dios que por qué lo ha abandonado. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes matarían a sus hijos por mostrarle amor a Dios? Simplemente estas preguntas se las dejo para causar un poquito de polémica y conciencia. ¿Ustedes realmente saben el otro lado de la historia? Cuando fue expulsado Lucifer y luchó con San Miguel Arcángel. Bien dice por ahí, hay que escuchar el otro lado de la historia, ¿no? O saber la otra cara de la moneda. ¿Qué es un ángel y qué es un demonio? Bueno, ya lo hablamos. Su misión real es el equilibrio. Como existe la luz, existe la oscuridad. Como existe el negro, existe el blanco, el yin yang. Luz y oscuridad son energías que al final se llegan a fundir. ¿Por qué? Porque para pasar a la luz hay que pasar por la oscuridad y viceversa. ¿Será esto una mentira más de la iglesia para controlarnos, dominarlos e infundir miedo? ¿Seguir lucrando? ¿Su Dios permite la pederastía, asesinatos de niños, monjas y demás? ¿El celibato? A mí me llama mucho la atención el celibato. ¿Por qué? Pues porque esto va contra la naturaleza del hombre, ¿no? Y pues bueno, ahorita con todos los... se me fue los libros apócrifos que han encontrado, los evangelios, perdón, apócrifos que han encontrado, nos hablan que Jesús y María eran pareja. Está el pergamino de Judas, está el de María Magdalena. ¿Y por qué han extraído tantos libros de la Biblia? ¿Cuántos evangelios apócrifos no han descubierto actualmente? ¿Por qué vamos a eliminar o por qué la iglesia se ha empecinado en eliminar tantos de estos libros tan interesantes? Muchos también han llegado a confirmar en algún evangelio que se acaba de descubrir. Ahorita no tengo los datos a la mano, pero se los voy a subir, donde dicen que ni siquiera Jesús fue crucificado. Y hay tantas preguntas que pues los hablaremos en los siguientes programas que vamos a hacer. Les puedo adelantar que van a ser los jueves en la noche. Y pues bueno, realmente el diablo no es como lo pinta la iglesia. El diablo no posee a los humanos, al igual que los ángeles tienen cosas más importantes que hacer. Pues bueno, chicos, yo soy Zuli Urbina, portadora de magia antigua, tarotista, canalizadora. Les dejo mi número 44 41 48 49 74. Si ustedes gustan alguna consulta, alguna pregunta, estoy abierta. Pero de favor, a veces pues tengo pacientes y siempre se me ha hecho una falta de respeto contestar llamadas cuando estoy atendiendo a un paciente. Es por eso que les pido me dejen un WhatsApp, déjenme sus comentarios, únanse a nuestro grupo de Face. Ya vamos para los 300 miembros en un poquito más de 2 semanas. Eso me gusta mucho. Y pues, insisto, déjenme por favor sus comentarios, coméntenme. Sus likes nos ayudan mucho a que la página de Sucesos Paranormales siga creciendo y no se pierdan nuestras próximas secciones, las cuales voy a estar posteando últimamente en estos días para que ustedes vean todos los nuevos proyectos de Sucesos Paranormales. Y pues también agradecer la confianza. Estaremos muy pronto en una plataforma muy querida por toda Latinoamérica. Ya lo han hablado, pues bueno, de Netflix. Yo estoy muy contenta porque pues después de pasar exámenes y hacer entrevistas con varios psicólogos, psiquiatras, pues se dieron cuenta que los casos que vamos a exponer en esta serie son reales. No les puedo decir más. Esperen, pronto les estaremos hablando de las grabaciones de esta serie. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida con Andrés Borda, con Antonio Zambrano, con todos los que estuvieron entrevistándonos y nos dieron pues esta oportunidad de poder hablar de lo que Zuli Urbina vivió. Muchísimas gracias, chicos, no se lo pierdan
Y pues muchísimas gracias. ¿Qué más es posible? ¿Cómo podemos mejorar esto? No olviden dejarnos su like, compartir la transmisión y unirse a nuestro grupo de WhatsApp, que en un momento, a nuestro grupo de Facebook, que en un momento se los vamos a postear. Muy buenas noches y gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.